Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar del legado histórico de Fidel Castro y la Revolución Cubana. Por eso está esta noche con nosotros una buena amiga, Nidia Díaz, de la Comisión Política del FMLN y secretaria de Relaciones Internacionales. Bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? Aquí, mire, listos para platicar un poco sobre este gran hombre que partió físicamente, pero que sigue presente en la historia, sigue presente en la lucha del pueblo, sobre todo los pueblos que luchan por su dignidad. Así es que vamos a platicar un rato de este gran hombre. El pasado 25 de noviembre murió Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, dejándole al mundo entero un gran legado, un legado de compromiso por la paz y la solidaridad. Sabemos que usted ha visitado Cuba luego de la muerte de Fidel Castro. ¿Cuáles fueron sus impresiones en esta visita, Nidia? Muy buenas noches a todas y todos los que ven este programa tan importante en Gente Ve. Un saludo fraterno y deseando lo mejor, sobre todo que hemos iniciado el mes de diciembre, que nos acerca a la fiesta de Navidad y a esperar el próximo 2017. Y deseo de todo corazón que sea en armonía, en paz y con esperanza en un futuro mejor. Efectivamente, el día martes 26 viajamos una delegación integrada por nuestro secretario general, nuestra secretaria adjunta, la compañera Lorena Peña, el compañero José Luis Merino, mi persona, con el compañero Leonel Búcaro, y por supuesto nuestro presidente Salvador Sánchez Serén y el canciller Hugo Martínez, más toda una serie de compañeros y compañeras. Nuestro partido tomó la decisión de participar en relación a la solidaridad, ¿verdad? Y ese sentimiento que nos embriagó desde el primer instante que supimos de la pérdida física del comandante Fidel Castro, llamado cariñosamente y por siempre Fidel. Desde aquí habíamos sentido pues todo ese pesar, ese dolor, que también nosotros lo experimentamos. Tú sabes que antes de irnos hicimos un acto de concentración el sábado 26, nosotros viajamos el 28. Y bueno, pudimos externar también desde el primer día. Algunos compañeros se abocaron el 25 de la noche, en la madrugadita, a la embajada. Otros pudimos hacerlo el día sábado, 26. Y el domingo 27 hicimos el acto grande, ¿verdad? Pero todo el 26, pues, estuvimos acompañando la embajada. Nuestro presidente Sánchez Serén, creo que en la madrugada sacó el comunicado que se estuvo leyendo por todos los medios. Y el partido FMLN también sacó su comunicado y dimos pues muestras, ¿verdad? Pero no fue tanto cuando llegamos a La Habana el martes, creo que fue el 29, ¿verdad? El 29. Un poco cruzada en fechas, martes 29. Ahí pues pudimos abrazar directamente también a otra parte de los cubanos, los que están allá, compañeros, compañeras. Y en la medida que se acercaban las horas para el gran acto central, podíamos escuchar a través de la radio cubana todos los testimonios y cómo la gente se estaba movilizando, y vimos las colas a firmar el compromiso del concepto de la revolución que Fidel había desarrollado, ¿verdad? Y que es una fuente de inspiración para todos nuestros pueblos, para el FMLN en particular, que por cierto, cuando fue el 22 encuentro del Foro de Sao Paulo, en la noche de gala y en la presentación cultural, las palabras de Fidel fueron como lo central alrededor del cual se desarrollaron 2 horas prácticamente de expresiones artísticas y de memoria. Las palabras de él sobre el concepto de revolución fue un homenaje que nosotros hicimos desde junio en conmemoración a sus 90 años, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que la gente estaba afirmando, ¿verdad? En 1000 puntos que se han puesto en Cuba, solo en La Habana,
y en todos los departamentos también, ¿verdad? Solo en La Habana habían muchísimos puntos donde la gente, jóvenes, gente de tercera edad, maduro, gente común, pues, se volcaba a firmar el compromiso, y así han estado todos estos días. Eso nos fue impactando en la ruta hacia la Plaza de la Revolución, donde algunas veces vimos, por lo menos nosotros salvadoreños, al comandante, ¿verdad?, hablar. Y cuando llegamos, pues, estaba esa figura emblemática de su póster grande, ¿verdad?, junto a el Che en otro edificio, y en otro edificio Camilo Cienfuegos. Y él estaba ahí en medio, ¿verdad?, con su mochila, y alrededor de él pues estaba ya toda la gente que se sumaba y se sumaba hasta llegar a las 7 de la noche, donde empezó el acto. Me encontré con muchísimas personas internacionales que nos hemos visto en otros espacios, que hemos compartido distintos momentos de triunfo, victorias, y ahí estábamos pues todos consternados, ¿verdad? Llegaron de todas partes, comitivas pequeñas, comitivas grandes, y bueno, todo el mundo ha sido testigo de los discursos de los presidentes de todos los continentes. Solo de América Latina y el Caribe hablaron 7 jefes de Estado. Habló pues Ecuador, que fue el que inició. Habló Nicolás Maduro, que terminó todos los discursos. Evo Morales. Habló el de México, Peña Nieto. Habló Salvador Sánchez Serén. Habló Daniel Ortega. Habló el de San Vicente. Solo de esta región, ¿verdad? Por cierto, perdón que me interrumpa, tenemos las palabras del presidente. Sí, fueron muy hermosas, muy lindas, porque toda la gente lo dice allá, los que estaban, porque fue como un recorrido de memoria, ¿verdad? Y cómo él contribuyó, Fidel, a la unificación de las fuerzas de izquierda, a poder interpretar las coyunturas mundiales y a darnos una visión integrada de la lucha política, militar, diplomática. Entonces fue como un factor, ¿verdad?, que determinó la unificación de las fuerzas revolucionarias, no porque lo impuso, sino que sus reflexiones, su persuasión fue fundamental en aquel tiempo, y en la transparencia de él, en sus palabras sinceras, en la credibilidad de lo que él decía, porque era coherencia entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se expresa, pues, o evidencia. Entonces nosotros creímos, y cuando el presidente Sánchez Serén estaba hablando, pues hizo como que todo el público que estaba ahí pudiera retroceder en el tiempo, ¿verdad?, y ver todo El Salvador como un proceso, porque nosotros 50 años después de la Revolución Cubana fue que llegamos al gobierno como FMLN. Fue el 59 la Revolución, ¿verdad? Exacto. Y en el 2009, sí, habían pasado muchos años, pero nuestro proceso adecuado a la característica propia salvadoreña adecuaba en el tiempo toda esa lucha, ese ejemplo permanente de Cuba, esa fuerza moral que nosotros hemos impregnado en nuestras vidas y siempre la ponemos de ejemplo. Vamos a compartir las palabras del presidente, las tenemos para que la gente pueda refrescar ese momento. Veamos. El homenaje del pueblo cubano, del mundo entero, este cariño inmenso nos demuestran que Fidel y sus ideas viven en los corazones de millones de seres humanos que seguimos su ejemplo de luchador incansable por el bien de la humanidad. Las ideas de Fidel se multiplicarán en la lucha de los pueblos por la justicia, el progreso, la libertad y la paz. Fidel, desde su inmortalidad, nos acompaña y guía en la construcción de un mundo mejor que él nos demostró que sí es posible con su ejemplo, tenacidad y decisión de luchar para que las ideas se hagan realidad. Muchas gracias, Fidel.
Muchas gracias, pueblo de Cuba. Bueno, ahí están esas palabras que resonaron en la plaza. Sí. ¿Cómo debe ser recordado? ¿Cómo debe ser recordada la imagen de Fidel Castro, Nidia? Te digo que tuvimos el privilegio pues, de compartir con enfoques de diversos jefes de Estado y de diversas personas comunes y corrientes que no tienen cargos o responsabilidades. Y de todos ellos hemos aprendido los enfoques, porque oír, por ejemplo, a los representantes de África, los presidentes, ¿verdad? Sudáfrica, Namibia, y cómo estos hablan de todos los beneficios que la lucha anticolonialista, la lucha contra el apartheid, porque si alguien estuvo comprometido contra la lucha contra el apartheid hasta lograr superar la situación en Sudáfrica, fue Fidel. Argelia, ¿verdad? Nosotros recordamos todo el aporte y la lucha, todos los pueblos de África. Escucharlos desde los enfoques de cómo resolvieron los problemas grandes, sociales, el desarrollo agrícola, etcétera, para nosotros era muy importante, ¿verdad? Desde los enfoques de países neocoloniales, cómo lograron su liberación. También el enfoque que dieron otros, ¿verdad? Como el de Irán, que tiene que ver ya con las luchas de Medio Oriente, los de Europa, Rusia, Bielorrusia, bueno, y Grecia. Fue para nosotros también muy importante su enfoque. Entonces, y cómo desde Europa, ¿verdad? Se puede, como te dijera, enfocar, ¿verdad? Las luchas y el apoyo que dio Fidel. Igual el de San Vicente, que es del Caribe, pero me interesó mucho el enfoque que lo toma como un mentor. Y él pues no es un histórico revolucionario, ¿verdad? Sino que, pero te dice, es mi mentor. Cuando habló Peña Nieto, que él lo conoció hace poco, ¿verdad? Y dice cómo lo impactó y cómo lo respetan a Fidel, pueblos de toda la naturaleza, es importante. Y también el pueblo de Cuba, en base a anécdotas que te estaban contando permanentemente la gente. Aquí sería bueno pues que hubiese un testimonio, un libro que recogiera testimonios o alguna forma, ¿verdad?, de expresar cómo se conoció a Fidel, quien lo conoció directamente, o cuando yo hablar de Fidel, qué características veo en él principales, ¿verdad? Nosotros, como te decía, en la plaza cívica, el día 27, el domingo, nuestro secretario general, Medardo, empezó a hablar sobre, a cada uno nos preguntaba, ¿verdad? O creo que los animadores que estaban ahí, el Pichi, creo que Gustavo, nos preguntaba a cada uno qué recordábamos, qué característica principal. Y ahí te digo, como 20 características salieron, ¿verdad? De lo que cada uno de nosotros ve en Fidel. Yo, por ejemplo, dije la solidaridad, ¿verdad? Que él nos enseñó que la solidaridad es un acto de amor que se expresa en compartir lo que uno tiene y no lo que le sobra. Entonces, compartir lo que uno tiene significa que tu pan, tu comida, tu estudio, tu cama, tu casa, la compartes. No aquella cosa que sobra, que queda. Porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? No solo desde el proceso de lucha de este país en los años 70, 80, en la guerra civil, sino en la posguerra, en todo lo que va el proceso de construcción de la paz en El Salvador, cuando aquí uno recuerda que hubo la epidemia del dengue. Los primeros en venir fueron los del pueblo de Cuba, los médicos, hasta hicieron un librito. Aquí nos enseñaron a la prevención del dengue, ellos. Después, cuando hubo el MICH, me recuerdo, que no los dejaron entrar a los cubanos, las brigadas médicas. Entonces Fidel tomó la decisión junto al Consejo de Estado de impulsar una escuela latinoamericana de formación de médicos, para que si hay países que no quieren recibir a médicos cubanos o la ayuda directa, pues tengan un contingente de médicos que sean capaces de ir a donde sea para resolver los problemas del pueblo. Porque a veces la medicina se mercantiliza. Entonces no quieren ir a donde está la necesidad. Entonces, en cambio, como te informan en Cuba, con un sentido de humanismo grande, tú vas donde sea, como sea, pero a cumplir tu misión
de resguardar la vida de la persona. Entonces, otros momentos también, cuando fueron los terremotos, Cuba fue de los primeros países, después de Venezuela, que se volcaron también en la ayuda. Y así hemos venido viendo cómo se da. Después de que se construye el ALBA, ahí por el 2004, 2005, que Fidel y Chávez, ¿verdad?, fueron los fundadores de ALBA, de una nueva alternativa de integración de los pueblos, que tuvieron un componente económico, social, cultural, político, y luego entra Evo con su visión del comercio justo. Ellos impulsan el programa de dar la salud a través de la Misión Milagro, y aquí hemos sido favorecidos, el pueblo salvadoreño, con cantidad de personas que se han curado y que ahora pueden ver gracias a esa solidaridad. Igual fue la educación en salud, ¿verdad? Tenemos más de 1000 médicos formados y criados con la visión que es reconocida en el mundo de un desarrollo científico técnico en la medicina, ¿verdad? Creo que países muy desarrollados, yo por lo menos supe de Suecia, que llevan muchos médicos, ¿verdad?, allá de Cuba por su desarrollo, y otros países de Europa, el mismo Estados Unidos. Es algo reconocido en todo el mundo. Sí, y está señalado por los organismos internacionales a nivel mundial que llevan los indicadores, y bueno, la UNESCO también, ¿verdad?, ha reconocido a Cuba como el país de la gran solidaridad mundial. No todos los países tienen eso, pues. Y sabemos que Cuba es el único país en el mundo que no cobra la educación, ¿verdad? Hay otros países que dan créditos y tú los terminas pagando cuando sales graduado y empiezas a trabajar. Eso es una característica de los países socialdemócratas. Y mientras algunas naciones poderosas envían armas, envían bombas. No, por ejemplo, ahí tienes Cuba Haití. Envía médicos. Haití se volcó. En Haití se volcaron los cubanos a reconstruir, ¿verdad? Igual que cuando se desató la epidemia del ébola, en África fueron los primeros en ir. Entonces yo quiero resaltar pues ese concepto de la solidaridad, que también aquí se ha expresado en el programa Yo Sí Puedo, que enseña a leer y escribir. Y así vamos viendo, por ejemplo, ahora que ya tenemos relaciones políticas diplomáticas desde el 1 de junio del 2009, cuando llegó el primer gobierno del FMLN, fue el primer acto soberano que hizo y de justicia, ¿verdad? Porque aquí ya se tienen relaciones políticas desde hace años, hay relaciones comerciales, de turismo, de salud, la gente va mucho a Cuba. Entonces eso fue ya formalizar una relación y darle pues un impulso a los convenios de cooperación que se están desarrollando con mucho más fuerza. Durante la guerra civil, Cuba nos ayudó mucho a nosotros con los asilados, con los lisiados de guerra, los liberados de las cárceles, que era mi caso. En el 85 llegué a Cuba y a tratarme los 4 balazos pues, y las quemadas que yo tuve el día de mi captura. Pero también Cuba se destacó por toda su noble labor política diplomática en los centros políticos de Europa, de Washington, aunque no tenían relaciones políticas diplomáticas, había encargado de negocios que ejercía una labor pues, a favor de El Salvador, pero en el centro de las Naciones Unidas, en Nueva York. Ahí estaba siempre la representación de Cuba, en Ginebra, en distintos parlamentos, foros, donde fuera, ellos fueron tejiendo en la conspiración, digamos, ¿verdad?, debajo de agua, que no tenían un protagonismo grande, toda esta salida política al conflicto. Porque muchos vociferan de que Cuba fomentó la guerra, que Cuba es responsable de muchas cosas que no tienen nada que ver, y al contrario no le han conocido ese perfil de fomentar la salida política del conflicto en El Salvador, porque Cuba es muy respetuosa de los principios internacionales de la autodeterminación y soberanía de los pueblos, y se apoyó, se luchó, fue en la dirección de lograr la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos. Y de esa forma también en los centros donde se hace la diplomacia, donde se toman decisiones, resoluciones, ahí estuvo Cuba. Por eso es que cuando uno ve el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba, un bloqueo injusto, es para mí como un delito de lesa humanidad, ese bloqueo económico, financiero y comercial,
que todavía lo sostiene durante toda la revolución. Ya van 60 años que, impiden que otros pueblos, que otras empresas puedan contribuir al desarrollo económico y social. Que de hecho, entonces tiene el respaldo votación, total Cuba en la ONU. Eso le iba a decir, que este año hubo una votación. Nadie votó en contra. Exacto. Los que siempre han votado en contra, que es Estados Unidos e Israel, se abstuvieron, ¿verdad? Pero eso es muy importante porque por primera vez en la historia nadie se opone a que se le levante el bloqueo. Entonces eso debe asumirlo el Congreso de Estados Unidos, el Senado, con una lectura de los tiempos, ¿verdad? De que las cosas han cambiado y que se requiere realmente para el desarrollo de Cuba, para el bienestar del pueblo cubano. Ahora que se han entrado en relaciones diplomáticas, no es justo que una parte lo tenga bloqueado, lo tenga obstruido en su desarrollo y otra parte de la relación política y diplomática no, ¿verdad? Esté pidiendo y exigiendo su derecho que tiene al desarrollo y a la paz. Pero bueno, estas son las batallas que seguimos dando por Cuba, ¿verdad? Y ahora que ya no tenemos físicamente a Fidel, pues mucho más el compromiso de seguir luchando para que se quite ese bloqueo y se devuelva pues la parte de Guantánamo a Cuba. Esas son nuestras luchas actuales y el derecho pues a que se respete su soberanía y su autodeterminación, ¿verdad? Que no haya intromisión en la política interna de Cuba. Nidia, tenemos que hacer una pequeña pausa. Tenemos importantes mensajes para la ciudadanía, pero cuando regresemos tenemos algunos testimonios, algunos fragmentos de reflexiones del comandante Fidel Castro que me gustaría que comentáramos. ¿Te parece? Sí. Cuando regresemos de una pequeña pausa, estamos en Gente de Opiniones hablando del legado histórico de Fidel Castro. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con la diputada Nidia Díaz, hablando del legado histórico de Fidel Castro. Nidia, una de las apuestas prioritarias de la revolución ha sido la niñez. Muestra de ello pues son los niveles de educación, de salud y de vida en general alcanzados por este pueblo. Tenemos un testimonio de un niño cubano aquejado de parálisis cerebral en un congreso de pioneros que le agradece a la revolución de esta manera. Veamos y me gustaría que lo comentaran. Todo lo que soy hoy, por haber instalado una computadora en mi casa que me dio la posibilidad de integrarme a la sociedad como cualquier otro niño cubano. Esto solo es posible en Cuba, ya que hay una revolución donde hay igualdad plena, que es uno de los parámetros del concepto de revolución. También quisiera agradecerle por un medicamento que me pongan, el cual cuesta el bulbo $470, que yo dejo que me lo compren. Ya que esto es para mejorar mi calidad de vida, para yo poder salvar mi bandera, ya que tengo esta mano limitada, y para demostrar que mis intereses colectivos están por encima de mis intereses individuales. Decirle a Fidel y a Raúl que tengo mis manos y mis piernas limitadas, pero con mi mente y mi corazón están al servicio de la revolución. Y decirles que me voy a formar como un futuro. Es impresionante los conceptos que manejan. Desde el más chiquito hasta el más grande, todo un pueblo, Nidia. Sí, estaba buscando precisamente el concepto revolución aquí, pero se me ha metido en varios chats. No, es que tú vas a Cuba,
Yo que conozco Cuba el año 85, pero antes había estudiado muchos libros y conocido las experiencias que me contaban. Uno de los libros que más me impactó por el año 80, creo 81, fue Ernesto Cardenal en Cuba. Cómo él ve que lo primero que hizo Fidel fue erradicar el analfabetismo, ¿verdad? Y darle oportunidad de educación. La educación es fundamental. Nosotros estamos heredando un legado aquí en El Salvador cuando le estamos apostando a la educación, ¿verdad? Tenemos un plan quinquenal que habla de un plan quinquenal para el desarrollo, hacer un país productivo, educado, seguro, con justicia social, y tenemos un rumbo, el buen vivir. Y cuando tú ves que nuestros compañeros que trabajan en educación siguen el lineamiento del presidente Sánchez Serén, que prioriza en la inversión en educación y que quizás de los rubros que van un poquito incrementados para el otro año, 2017, si aprobamos el presupuesto, porque todo depende de la correlación que tengamos estos días, solo nos quedan 2, 3 sesiones más, ¿verdad? Porque terminamos el 20 y tenemos que aprobar el presupuesto, si no va a seguir el mismo del otro año, porque así es la ley, pero en todo caso ahora siempre hay una prioridad en educación para los niños y las niñas. El paquete escolar, vamos a la escuela, que contribuye con los hogares en cuanto a uniformes, zapatos, útiles, el vaso de leche, la comida, que se quiere extender por todo el país, lógicamente, pero prioriza de dar cobertura educativa a todos los niños y niñas que tienen escasos recursos económicos en su familia. Y eso les cae re bien, porque asegura bases objetivas para su educación, igual que ahora lo extendió nuestro presidente para bachillerato. Pero eso son parte de una reforma que trata de evitar la deserción escolar, que contribuye a la familia, que genera empleo, porque los zapatos, los uniformes se han venido dando. Digamos que no somos igualitos que en Cuba, ¿verdad? Pero hemos aprendido el ejemplo de que la educación, la oportunidad de los niños, las niñas, es fundamental. Yo nunca he visto desde el año 85, como te digo que llegué a Cuba, un niño en la calle pidiendo, jamás. Sí supe de limitaciones en el periodo especial, que cuando se derrumbó el bloque socialista europeo, ese modelo, Cuba resistió y se pusieron a producir, ¿verdad? Pero estaban limitados por el bloqueo, por la situación de que no les compraban el azúcar en el bloque socialista, entonces tuvieron todo el mundo que apretarse, pero nunca se dejó de comer y no viste tú una mendicidad jamás. Bueno, habían que tú llevabas, bueno, jabón de olor, porque el olor, el ingrediente lo habían bloqueado, ¿verdad? O el sabor de la pasta la podían bloquear, pero eran circunstanciales. Se superó eso y hubo crecimiento económico. Pero aún en esa época difícil, jamás viste un niño en la calle, un niño pidiendo. Se producían siempre los 11 millones o un poquito más de pan, para que a través de la tarjeta todo el mundo pudiera sacar el pan diario, ¿verdad? Y los niños siempre fueron favorecidos con la leche, con los huevos, la alimentación, la nutrición. Pasado ese periodo especial, como el 98 aproximadamente, la comisión política de nuestro partido, ¿verdad? FMLN, fue a un intercambio con Fidel. Y él nos contó que hicieron, después del periodo especial, una encuesta, casa por casa, toda la juventud se involucró, y hasta llevaban como para pesar la nutrición de los niños, cintas para medir la altura, porque tenía preocupación, ¿verdad? Cómo había afectado, pero no. Y hicieron todas las medidas necesarias para el desarrollo, ¿verdad? Entonces tú no encuentras mendicidad, tú no encuentras deserción escolar, tú encuentras oportunidad, ya sea educativa, científica, tecnológica, cultura, pero la gente tiene una actividad, ¿verdad? Ahora yo digo, en nuestro sueño, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos en El Salvador? Y me parece hermoso que ahora hayan en este periodo vacaciones recreativas para los jóvenes y los niños. Hoy estuve precisamente en Zacatecoluca. ¿Y las escuelas siguen con el abiertas? Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana aplicado a Zacatecoluca, como uno de los 10 municipios. Y te digo, maravilloso, ¿verdad? Las zonas que se han escogido, las escuelas y estos programas de inclusión y de oportunidad.
aún con las limitaciones que tenemos y contra todo tipo de bloqueo, de pretensión de asfixiarnos o de descalificaciones que hacen los medios, vamos teniendo pasos significativos, pero hemos recibido ese legado de Cuba, en la educación, en la cultura. Entonces yo te digo, belleza de los niños, de ver que hay oportunidades de salud, educación, hay oportunidad de desarrollo integral como ser humano, porque en Cuba es la persona humana la del centro, ¿verdad? Y la solidaridad te pone, o lo que le llamamos muchos cristianos, el amor al prójimo, en el sitio del otro. Y lo que tú deseas para ti, lo tienes que hacer para el otro. Es una solidaridad que se milita. Y eso ha llevado a que haya internacionalismo. ¿Cuántos médicos han ido a países con condiciones difíciles, profesionales, desprendimiento total de Cuba, ¿verdad?, para resolver esos problemas? Pero solo un internacionalismo de comprender la lucha de otro, de lo que pasa en otro pueblo, lo puede hacer. Yo realmente esos conceptos son maravillosos verlos cómo se encarnan en la vida diaria y cómo Fidel lo militó, haciendo una coherencia, ¿verdad? Cuando él habla de que no se puede hablar de amar a otra persona o a uno mismo si no realmente se ama a otra persona. Y el Che lo resumía también, ¿verdad? Que debíamos de ser capaces de rebelarnos ante cualquier injusticia en el mundo, en cualquier parte que se encontrara, como ellos lo hicieron. Entonces, ese ejemplo de coherencia, ¿verdad?, de lo que se dice, lo que se hace, de preocuparse por lo más sencillo, por la salud de la persona, porque nosotros no conocemos todos esos testimonios que se hablan de Cuba, de la gente que vive en Cuba o gente que ha trabajado para Cuba, de que cómo Fidel se interesaba por la salud de la gente, ni a veces ni el familiar o el jefe inmediato se preocupa como él. Y eso lo hace que la gente lo quiera, lo ame, lo siente como parte de su familia. Nosotros también lo vimos en nuestros casos particulares, ¿verdad?, con nuestras familias, con nosotros mismos, cómo se preocupaba. Entonces eso no lo hace cualquier persona. Entonces su alta calidad humana que él ha podido transmitir de generación en generación hace que tú hoy, que va acompañándolo todo un pueblo de más de 11 millones, porque está movilizada toda Cuba, en todas las generaciones, ¿verdad? Tú vas escuchando en su salida desde Cuba, de La Habana, porque solo yo vi casi 200 millones de personas, 2 millones, perdón, de personas en la plaza. Pero luego salieron a las 7 de la mañana rumbo a Santiago, pero en una ruta de regreso, porque precisamente el día que fallece, que lo perdimos físicamente, 25 de noviembre, ese día él salió de México en el año 56, de regreso a Cuba. Entonces se da un encuentro entre el pasado, ¿verdad?, cómo él retorna, ¿verdad?, y hacen la ruta ahora hasta Santiago, donde partió. Entonces van recorriendo, fueron a Santa Clara, estuvieron junto a las cenizas del Che, pero tú escuchas los versos, las canciones de los niños, los jóvenes, y de ese compromiso, ¿verdad?, y esa movilización, después a Camagüey y así, y ahora pues mañana llega a Santiago, ¿cómo es? Sí, a donde Santiago es, ¿verdad?, donde va a llegar, y ahí lo van a depositar en la mañanita del domingo en el cementerio de Santa Eduviges, ahí donde está José Martí, un cementerio pequeño, pero de gran significación, ¿verdad?, histórica, mundial. Entonces, pero toda esa movilización, ¿verdad?, es impresionante. Es impresionante, el acompañamiento directo e indirecto, porque se está viendo también a través de Telesur directamente todas las llegadas, los actos, pero esa espontaneidad, en menos de 24 horas, él tenía muchas canciones, muchos poemas, muchas expresiones, muchas reflexiones, testimonios, todo el mundo estaba volcado. Y esto no va a pasar, ¿verdad?, porque si bien cierto fueron 9 días de duelo, ¿verdad?, donde la gente pudo expresarse, esto es permanente, ¿verdad?, porque mientras esté en nuestra memoria es parte permanente de una historia mundial, no solo de Cuba, no solo de Cuba. Hablando, Nidia, del concepto de revolución, tenemos
el concepto de revolución en la voz del comandante Fidel Castro. Veamos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Bueno, estas palabras creo que quedan para toda la historia y como una guía a seguir, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un póster con todo eso. Lo tengo, ¿verdad? Pero lo he mandado a arreglar el marco porque se me comió. Creo que nuestra Secretaría de Educación lo estuvo reproduciendo, entonces nos regaló hace muchos años. Creo que fue en el contexto que él lo dijo. Y siempre lo tenía en la sala, un holcito. Lo estoy buscando ahorita en una moldedura que lo tengo por ahí. Pero sí, precisamente vamos a hacer un póster de eso nosotros también, ¿verdad? Y mañana tenemos vigilia, están invitados todas y todas, en el monumento a Chafik Handal, aquí sobre la calle Constitución. Ahí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde y esperamos que para mañana tengamos ese hermoso póster con la figura de él emblemática de este momento, con la mochila y las frases de lo que es revolución, para que cada uno lo tenga en su casa, lo pueda apreciar y reafirme el compromiso. Como decía, no es solo que la gente vaya a firmar al compromiso del concepto ahí en Cuba, sino que es que todos lo valoremos, porque hay frases importantísimas, ¿verdad? Es el sentido del momento histórico, ¿verdad? No es una cosa dogmática fuera de época, sino que tú tienes que estudiar la situación concreta, el momento de la historia, ¿verdad? Y cómo se relaciona y articula, porque es todo proceso, ¿verdad? Todo tiene un proceso, un antecedente, un de dónde venimos, para poder interpretar este presente y proyectar un futuro. Habla después de la realidad concreta, ¿verdad? Él siempre fue muy práctico, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros nos aconsejaba al FMLN, pero también nos criticaba sanamente y oportunamente. Y reflexionábamos nosotros lo que estaba haciendo esa crítica constructiva. Y sus consejos, en verdad, eran importantes. Para unos se ve como padre, otros como hermano mayor. Depende de las edades que hemos tenido, ¿verdad? Pero el gran padre, dicen en Cuba, ¿verdad? Y muchas de nuestras generaciones de jóvenes también así lo vieron, ¿verdad? Y otros que somos ya no tan jóvenes, pero siempre lo vemos como el hermano mayor, el comandante de los comandantes, el líder histórico, porque vaya, Chávez, comandante supremo, ¿verdad? En su propia realidad. Nuestro líder histórico, Chafik, acá, ¿verdad? Y se proyectan unos más que otros en el continente americano, inclusive en el mundo. Pero Fidel es para todos los sectores, para todos los que le conocieron y para todos los procesos, ¿verdad? Fue el faro. Mira, después de la Revolución Cubana, 20 años después fue la Revolución Sandinista.
y todo lo que pasó, pues, ¿verdad? Y cómo en el 90 salen del gobierno, pero crearon factores de poder que les permitieron 16 años después recuperar, y ya van 3 procesos electorales desde el 2006, invicto, ¿verdad? Acaba de ser la elección en Nicaragua, donde sale con cerca del 72% votación, porque lo que construye ahí es transformación, cambio, de acuerdo a la realidad concreta, y sobre todo basado en la verdad. Y 40 años después del triunfo de la Revolución Cubana, llega al gobierno primero compañero Chávez, y después empieza la transformación de poder, ¿verdad?, con una nueva constitución, y empieza todo ese proceso revolucionario. Y ya no va a estar solo, ¿verdad? Jamás Cuba, porque empieza otra persona como Chávez a luchar por la autodeterminación, por la soberanía, y ya juntos son poderosos, y eso les puede explicar cómo en 18 años hay procesos de izquierda y progresistas, ¿verdad?, que llevan al gobierno a muchos y a otras revoluciones, como las que se están dando en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, por supuesto, en Nicaragua, nuestro proceso revolucionario aquí, pues cómo se desarrolla. Y lo que en su momento también se ha dado en Brasil y Argentina. En Brasil, en Argentina, en Uruguay. Te digo que han habido como 36 elecciones de presidenciales, legislativas, municipales, triunfantes, donde se han repetido, se han reafirmado otros. Pero eso es muy importante que uno lo vea en sentido de proceso. Claro, no todo es lineal, ¿verdad? Han habido, por ejemplo, Argentina perdió las elecciones, el referéndum lo perdió Bolivia, ya Venezuela había perdido elección de reforma constitucional y perdieron las legislativas. Pero son hechos que se dan en una comprensión de factores, ¿verdad? Y que no es todo lineal. Y por supuesto han estado las estrategias golpistas que han triunfado, como es el caso de, primero fue Honduras en el 2009, teníamos nosotros apenas 28 días de estar en el gobierno, primer gobierno del FMLN, después fue el 2012 el Hugo, y ahora que fue Brasil en 2016, ¿verdad? Porque el golpe que se dio en el 2002 a Venezuela, el pueblo lo revirtió inmediatamente, solo fueron realmente como unas horas, ¿verdad? Horas. Y por supuesto han habido intentonas, ¿verdad? Tenés el 2010 que intentaron dar golpe a Ecuador, pero se revirtió. A Evo le quisieron dar en el 2012 también, ¿verdad? Y formar una ruptura, ¿verdad?, en el país. A nosotros nos tienen asediado con estrategias golpistas, ¿verdad? Es decir, no paran. Pero lo que quiero hacer ver que los procesos se han desatado en América Latina y el Caribe en positivo, y las tendencias, por complicadas que sean, ya son como un poco irreversibles, ¿verdad? Entonces, en todo esto tiene que ver todo este concepto de revolución que tiene Fidel, y que es un legado histórico que todos los luchadores revolucionarios del mundo asumimos, no solo el pueblo cubano. En ese sentido es extraordinario, excepcional el compañero Fidel, ¿verdad? Porque supo interpretar también el pensamiento y el sentir de todos los que luchamos. Perfecto, Nidia, tenemos que hacer otra pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de ese compromiso y de la relación que ha mantenido el pueblo cubano con El Salvador. ¿Te parece? Sí. Una pausa y venimos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con la diputada Nidia Díaz sobre el legado histórico de Fidel Castro. Vamos a ver cómo ha sido la relación estrecha hasta la actualidad con el pueblo cubano y el pueblo salvadoreño. Bueno, te decía al principio de que tanto en el proceso de lucha y liberación de este pueblo, en el tiempo de la guerra civil, y que nos vimos como obligados a hacer una guerra, como dice nuestro presidente, escribió un libro que se llama
La guerra que no quisimos, o Chafik, el otro libro, Una guerra para conquistar la paz. En toda esa etapa, ¿verdad? Cuba ayudó mucho a El Salvador, apoyó desde todos los ámbitos, desde los consejos, desde las críticas constructivas, desde el apoyo incondicional a nuestros exilados, a aquellos que eran perseguidos acá por la idea, a los lisiados, a los prisioneros de guerra, todo el campo humanitario, ¿verdad?, de lo que te permite el derecho internacional. Ellos lo practicaban. Y además, lo que yo explicaba al principio, toda esa visión de la salida política al conflicto, ¿verdad?, que desde un principio, en las discusiones que teníamos con Fidel, con el Partido Comunista Cubano, con todo el pueblo, nos impregnaron de una visión integral del proceso. Su relación con la iglesia, ¿verdad?, con la religión, es impactante, con la cultura, con el arte, todo eso nos fue abriendo una dimensión grande. Y cuando hubo un hecho natural aquí, un terremoto, una inundación, una erupción de volcán, y teniendo las condiciones de tanta vulnerabilidad en nuestro país, socioeconómicas, se convertía en desastre, todo eso. Ellos estaban acá, rápido, respondían. Y cuando no lo pudieron hacer, buscaron alternativas. Además, las relaciones comerciales de salud, de medicamento aquí, hay muchas droguerías, laboratorios que tenían relación directa con Cuba y sus adelantos, porque teníamos interés de traerlo para acá. Bueno, ellos tienen las vacunas, ¿verdad? Tienen los medicamentos para evitar la diabetes, ahora controlarla, desarrollo también investigativo y científico, y también con resolución de eso, de los cánceres diversos. Los hospitales de Cuba, la gente va allá porque allá no te mienten, te mandas un resumen clínico y ahí te dicen si te pueden atender o no, para que no viajes innecesariamente. No hacen negocio, pues, de la medicina. Y además la gente expresa, los que han ido allá a curarse, y yo he estado ahí también, el calor humano que la gente irradia, ¿verdad?, no mercantil. Y decirte también, pues, todo lo que se puede transmitir de cultura, educación, ha sido realmente grande. Hoy tenemos hasta la colmenita, ¿verdad?, que ahora hay relaciones políticas diplomáticas que son la expresión cultural de niños, niñas, que a través del arte, de la música, del baile, de la poesía y de la representación teatral, pueden hacer feliz, ¿verdad?, al pueblo y ellos mismos, los niños, tienen esa oportunidad. Los coros es algo increíble. Y también decirte que los intercambios, ¿verdad?, comerciales, hay mesas de trabajo, la mesa de gobierno, donde se van viendo todos los componentes y los campos de la cooperación. Además, las relaciones históricas de partido a partido. Mi partido tiene relaciones históricas con el Partido Comunista y desarrollamos, pues, puntos de vista comunes sobre la integración de los pueblos, la solidaridad, nuestra lucha incansable contra, cuando estuvieron presos los 5, contra el bloqueo ha sido importante. Hemos contribuido, ¿verdad?, con una, pues sí, no pequeña, pero digo, lo que ha estado en nuestro esfuerzo y a veces más para esas luchas. Y seguimos, por eso yo me detenía en lo de Cuba, que nosotros votamos siempre a favor, ¿verdad?, desde que estamos en el gobierno. Antes hasta llegó un día a abstenerse El Salvador, ¿verdad?, sobre la situación de levantar el bloqueo a Cuba, pero esos eran los gobiernos anteriores de Arena. Entonces la relación es muy estrecha, es de nuestros países de apoyo estratégico, decimos nosotros, y complementario, ¿verdad? Nosotros participamos en Alba Petróleo, tú sabes, que es una empresa mixta, donde está Enepasa, Energía para El Salvador, con los alcaldes, y PDVSA. Entonces, pero Alba es un proyecto, ¿verdad?, de varios países, entre ellos Cuba, y compartimos, ¿verdad?, Petrocaribe. Hay varios espacios, y a nivel de partido estamos en el Foro de Sao Paulo, que por cierto, Fidel y Lula son parte de los fundadores centrales, ¿verdad? La idea de Lula de ser un foro la transmitió a Fidel, y
y Fidel pues le dio mucho espacio a esa idea. Igual en la OSPAL, yo la vez pasada decía, en la OSPAL, que antes del foro de Sao Paulo, es la organización de solidaridad con Asia, África y América Latina, que todavía existe y se desarrolla pues en el planeta. Nidia, yo sé que podríamos pasar hablando toda la noche de la relación con Cuba, del legado de Fidel Castro, pero el tiempo lastimosamente se nos ha agotado. Entonces Quisiera que hiciera la invitación nuevamente a la vigilia. Sí, mañana a partir de las 4 o 5 de la tarde estaremos haciendo una vigilia. El FMLN, el movimiento salvadoreño de solidaridad con Cuba, la embajada y todas aquellas personas que quieran compartir en la plaza o monumento Shafik Handal, aquí en Boulevard Constitución. Quiero solo terminar diciéndoles de que el legado que hemos recibido de Fidel lo quiero expresar como decía nuestro presidente Salvador Sánchez Serén: Fidel vivirá siempre en los corazones de los pueblos solidarios que luchamos por la justicia, dignidad y fraternidad. Nosotros estamos en lucha, la lucha para nosotros continúa, y en la medida en que esté en todas nuestras fuerzas, vamos a reivindicar todo el legado que nos deja Fidel, que nos dejan Shafik, Chávez y todos nuestros héroes y mártires, todas nuestras heroínas, porque cada vez que tomamos un micrófono, que tenemos la oportunidad de decir algo o de asumir una responsabilidad, lo hacemos en nombre de ellos y ellas. Así que toda nuestra acción está vinculada a un proceso, y si no fuese por ellos, por Fidel, por Chávez, por todos nuestros héroes, heroínas, nuestros combatientes, no pudiéramos explicar el momento. Y sobre todo que personas como Fidel han dejado el cimiento, lo fundamental, como decimos nosotros, la pasta, ¿verdad?, en cada uno para continuar la transformación de nuestros pueblos y hacer prevalecer la verdad. Yo creo que todas y todos debemos de estudiar el concepto de revolución, que es lo que nos deja de herencia mundial Fidel. Bueno, Nidia, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.